Muy buenos días tengan ustedes, extrañados alumnos de Proyectivas 2. Eh, Cuando entramos a temas en las que realmente necesitaría mucha interacción, muchas preguntas de ustedes, es cuando más los extraño. Pero adaptarse había sido una capacidad inteligente que demuestra nuestra inteligencia. Bueno, ahora nos vamos a adaptar y esta semana vamos a hablar de la introducción de la evaluación cualitativa del cuestionario desiderativo. Esta semana solo vamos a tener una introducción para luego empezar la próxima semana con todos los contenidos de la evaluación cualitativa. Ahora bien, ¿qué es la evaluación cualitativa? Ustedes obviamente se deben preguntar. Es el segundo gran procedimiento de la corrección, evaluación y la respectiva reflexión del cuestionario desiderativo. No se olviden que el cuestionario desiderativo nos da muchísimo material de interpretación. Y este es otro que nos permite, otra perspectiva que nos permite enriquecer lo que sabemos de nuestro paciente. Ahora bien, recordemos que el objetivo principal del test nos permite llegar a un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el propósito del cuestionario desiderativo? El diagnóstico diferencial, analizando la estructura yoica y los mecanismos que emplea para defenderse de las frustraciones y obstáculos de la vida. Vuelvo a repetir que nuestro gabinete, nuestro consultorio, nuestro lugar de trabajo, el lugar de trabajo de los psicólogos se constituye en una especie de laboratorio de experimento, donde nosotros los sometemos a determinadas pruebas que el día de mañana nos dice, la corrección de esas pruebas, nos dicen, nos hablan de la forma como se conduce el sujeto. En este caso, en el cuestionario desiderativo, la forma como se conduce el sujeto frente a las frustraciones y los grandes obstáculos que la vida nos depara. ¿Para qué sirve la evaluación cualitativa? Fundamentalmente sirve para evitar dificultades que el psicólogo pueda tener en el análisis del diagnóstico efectuado del paciente. ¿Y cuáles son esas dificultades? Ya las vamos a ver. Es decir, nosotros tenemos que cerciorarnos, tenemos que tener la certeza, como buenos profesionales, que lo que estamos haciendo y lo que estamos evaluando está bien. Por lo tanto, la parte cualitativa del cuestionario desiderativo nos permite precisamente corroborar la certeza de nuestro diagnóstico. Un buen diagnóstico, ¿qué nos permite? ¿Por qué es necesario llegar a un buen diagnóstico? Al igual que cuando vamos con alguna dolencia física a un médico, los médicos se preocupan por arribar, por detectar la causa del mal, es decir, la raíz del mal. Y ese es un buen diagnóstico. El buen diagnóstico
permite a los trabajadores en salud, como son los médicos y nosotros los psicólogos, nos permite plantear las diversas estrategias que podríamos utilizar para el tratamiento a llevarse a cabo. No es lo mismo encontrarnos con un cuadro psicótico, con un cuadro de debilidad yoica extrema, a encontrarnos con una neurosis común. Y por lo tanto, las estrategias que yo tengo que emplear como psicólogo, como profesional, para intervenir en un cuadro de psicosis es distinto a las estrategias del cuadro de neurosis. Por lo tanto, es importante un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico es un acercamiento a esa vida, a esa dinámica interna de nuestro paciente. Bueno, hablábamos de las dificultades. ¿Cuál es una de las primeras dificultades que tenemos en la corrección de cualquier test verbal, test gráfico o test lúdico? La subjetividad del psicólogo. Todas las perspectivas teóricas aceptan determinado quantum de subjetividad en el análisis del material aportado por los pacientes. Los psicólogos tenemos una historia, tenemos también inconsciente, y por lo tanto nuestra subjetividad va a estar presente de alguna u otra forma. Muchas escuelas psicológicas abordan este tema como uno de los más reflexivos y dan sugerencias para paliar aquello. Así tenemos, por ejemplo, diversas orientaciones y posturas dentro de la psicología. Casi todas las escuelas sugieren algunas medidas, como el análisis del psicólogo, el autoanálisis, que consideramos que el único realmente capísimo y objetivo en realizar un autoanálisis ha sido Freud, y con todos sus límites, porque Freud era un buen neurótico. También tenemos las sesiones de control con otros psicólogos, es decir, yo estoy aprendiendo, recién he salido profesional, por lo tanto, tengo que hacer sesiones de control con otro psicólogo para ver si no me he percatado de algunas cosas, he dejado pasar otras, o he acentuado algunas que no tengo que acentuar. O finalmente, se cae en pruebas estandarizadas para todo y de todo. O sea, a ver cuánta angustia siente 10 de 8, bueno, está muy angustiado porque de 10, 8. O sea, esas pruebitas que se hacen y que ya muchas de ellas no tienen una validez, no tienen confiabilidad, porque sus ejes de estandarización no han sido bien delimitados. Y bueno, hay personas que agarran y dicen, bueno, acá miren, le voy a aplicar estito para ver cuánta de angustia tiene, cuánto le produce, qué sé yo, movilización determinado tema. Y que tampoco es lo conveniente. Esto es muy famoso y muy utilizado, esto de las pruebas estandarizadas es muy utilizado por los conductistas. Y por último tenemos la línea dinámica, que sugiere e incluso obliga a los especialistas a realizar su propio análisis, ir al psicólogo. No importa si
si es psicoanalista, no importa si es conductista, no importa si es cualquier línea, pero el psicólogo, el que quiere ser buen psicólogo, tiene que ir al psicólogo. En nuestro país somos los primeros en rechazar esto y muchos de los psicólogos empiezan a ejercer como psicólogos sin su propio análisis, sin su propio pase por otro psicólogo. Acá tenemos la subjetividad versus la objetividad. La subjetividad, que ya hemos visto cómo nos signa, porque somos personas, porque somos seres humanos, y lo que queremos es llegar a cierta objetividad. La línea dinámica a la que responde nuestra formación en la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Simón, específicamente el psicoanálisis, trabaja desde varias perspectivas la relación psicólogo-paciente y así ha llegado a teorizar los hechos de la transferencia y de la contratransferencia. Pero pese a esa teorización y más allá de esa teorización, debemos estar conscientes de que estos hechos son reales y que se inscriben desde la propia historia de los psicólogos y desde la propia historia del paciente. Pero acá estamos viendo, estamos echando una mirada, estamos volcando la mirada hacia nosotros mismos como especialistas en salud mental. Por lo tanto, sabemos que esto de la transferencia y de la contratransferencia es un hecho real, es un hecho que existe, es un hecho que se da constantemente, no solamente en el diván, no solamente en el consultorio, sino constantemente tenemos empatías y antipatías en las relaciones cotidianas que establecemos. Ahora bien, el psicólogo y el otro psicólogo. En todo el mundo se sugiere que el especialista en esta rama tenga su propio psicólogo, no solo para preservar la calidad científica que busca el paciente que demanda los servicios, sino también para preservar la misma salud mental del profesional. Esto es bien importante, chicos, porque nosotros se nos llena la boca hablando de salud mental. Y la nuestra, y la propia, ¿dónde está nuestra salud mental? Recordemos que nuestro trabajo se aboca al dolor y al sufrimiento ajeno. Y los conflictos y problemas del paciente pueden movilizar al psicólogo. Determinados conflictos, determinados problemas que el psicólogo puede tener como temas vulnerables, obviamente que lo movilizan. No se olviden que el psicólogo también tiene inconsciente. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestras pruebas psicológicas? Las técnicas proyectivas tienen recursos que aminoran la incidencia de la subjetividad en la evaluación de las mismas. Ahora estamos arribando a nuestra materia porque lo que ustedes han escuchado anteriormente quiero que lo valoren y quiero que lo tomen en cuenta. Pero ahora aterrizamos en técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas tienen recursos, fíjense, recursos que aminoran
la incidencia de la subjetividad en la evaluación de las mismas. En la gran mayoría de ellas tenemos protocolos que observan múltiples relaciones del mismo sujeto, del mismo test que hemos aplicado al sujeto, desde distintas perspectivas, y cuyo fin es el de tratar de apoyar a la objetividad en la corrección o de la corrección de las pruebas implementadas. Y entonces, gracias a Dios, en las pruebas, en las técnicas proyectivas, vamos a tener recursos que aminoren esta dificultad de la subjetividad. Sin embargo, tenemos un contra. Digamos que el corregir una técnica, el corregir un instrumento, requiere tiempo. Y sí, señores, les recuerdo que cuando empezamos este curso, por más virtual que fuese, les pedí tiempo. Tiempo para leer, tiempo para analizar, tiempo para meditar y reflexionar sobre lo que están poniendo de resultados, de evaluación, de corrección de las técnicas que aprendemos. Ahora bien, acá tenemos dos polos del proceso en la corrección ya de las técnicas proyectivas. Uno, el psicólogo con su propia posición subjetiva, por una parte, y dos, la formación académica que haya recibido. Es decir, cuando nosotros evaluamos, tenemos que tener en cuenta precisamente esta posición del psicólogo y cuanto más el psicólogo esté consciente del peligro de una proyección sobre el paciente, una proyección de sí mismo y de los conflictos que tiene el psicólogo sobre el paciente. Entonces, cuanto más el psicólogo esté consciente de su propia posición subjetiva, es cuanto mejores resultados vamos a lograr. Pero segundo, esta posición subjetiva y esta conciencia sobre la posición subjetiva tendría que estar siempre respaldada por la formación académica. En múltiples ocasiones yo les he dicho, me han manifestado de que ahora en técnicas proyectivas confluye todo el estudio que han hecho durante los 5, 6 semestres precedentes. Ahora sí, tal vez en Proyectivas 1 no fui tan insistente, pero ahora sí, insisto, que todo lo conocido, todo lo estudiado, toda la formación, toda la construcción del conocimiento que ustedes tienen dentro de la psicología se vuelca y se manifiesta en la evaluación de estas pruebas psicológicas. Desde el primer semestre de la carrera, todo lo que han asimilado y todo, ahora vamos a ver cómo lo han acomodado, parafaseando a Piaget. Bien, ¿y qué pasa con el cuestionario desiderativo en este sentido? El cuestionario desiderativo tiene el análisis del proceso cualitativo para la verificación de los resultados. Fíjense lo que pongo. El análisis cualitativo se constituye en una especie de broche de seguridad en la corrección de la prueba.
es nuestro broche de seguridad. Hemos corregido la parte cuantitativa y la parte cuantitativa nos ha llevado a una estructura, funcionamiento y rasgos. Pero ahora tenemos que corroborar ese análisis con el proceso cualitativo del cuestionario desiderativo. ¿Y cuáles son los ítems que ahora vamos a analizar? Chicos, vamos a analizar todo y cada uno de estos ítems nos da una riqueza increíble de interpretación. Vamos a analizar tiempo de reacción, desvitalización o degradación de la vitalidad, elaboración del duelo, grado de arraigo y o adherencia a la realidad, gran tema gran, cuánto el paciente tiene de principio de realidad, idealización, peyorización, síntesis interpretativa, diagnóstico, pronóstico y recomendaciones. Cada uno de estos ítems va a ser tratado en forma especial las próximas semanas. Entonces ya sabemos cuáles son los ítems cualitativos del test desiderativo. Ahora, ¿cómo estos ítems y el análisis de estos ítems nos ayudará en el diagnóstico? Quiero recordar que en cada proceso diagnóstico existen dos niveles: el clínico y el técnico instrumental. ¿A qué me refiero con el nivel clínico? El nivel clínico está conformado por los datos de la entrevista, el motivo de consulta. Ya sabemos de que hay un motivo de consulta consciente, pero también sabemos de que tenemos nosotros que interpretar el motivo de consulta inconsciente, que es sumamente importante. Los datos de la entrevista y el motivo de consulta, es decir, la historia del individuo, la novela familiar, la historia del individuo y el por qué requiere de nuestro asesoramiento, nos dan una sintomatología. Y chicos, la sintomatología no siempre es negativa. O sea, hay síntomas, es decir, conductas que se repiten y que son muy adaptativas. Esto lo dice Melanie Klein. Y hay otros síntomas que no son adaptativos. A ver, un ejemplo. El ser limpio y el ser pulcro es muy adaptativo, pero el tratar de bañarme 7 veces al día, 8 veces al día, el tratar de descontaminar todo en mi casa, el vivir para desinfectarnos, aunque ahora estamos un tanto así, por precaución, pero no tan acentuado, espero, es ya un problema obsesivo compulsivo. Por lo tanto, en la sintomatología tenemos que ver aquellas conductas que nos ayudan a los procesos de adaptación a nuestro medio y aquellas conductas que no, que más bien entorpecen nuestra adaptación al medio. Un psicólogo, profesor mío, decía con mucha sabiduría que una persona tiene que ir al psicólogo en cuanto una conducta entorpezca su diario vivir. En cuanto una conducta o varias conductas o varios comportamientos ya entorpezcan su diario vivir.
Fíjense qué bueno, o sea, si el ser limpio no entorpece mi vida y al contrario me adapta más al medio social y soy más aceptado y soy más adaptado a ello, en el ejemplo que estábamos tomando, el obsesionarme con la limpieza, con la pulcritud y con todo lo que ello conlleva, ya entorpece mi vida privada, entorpece mi diario vivir, mi cotidianidad. Y por eso es de que en estos casos se debe acudir a la ayuda, se debe, como nosotros decimos, se demanda la ayuda del psicólogo. ¿Y cuál es el nivel técnico instrumental? Los resultados de la batería de test. Generalmente toda batería de test está compuesta por test de tipo psicométrico y test de tipo proyectivo. Y dentro de los proyectivos generalmente utilizamos los proyectivos gráficos y los proyectivos verbales. ¿Qué pasa en este sentido con los niños? En los niños tenemos algo similar, solamente que le añadimos el test de desarrollo. Test de desarrollo que hemos llevado, que he tratado de que ustedes tengan, no se necesita mucha experiencia, mucha técnica para aplicar cualquier test de desarrollo de Gesell, de Denver, y lo hemos llevado, por lo menos es un tema en el que ustedes están al tanto dentro de lo que es la psicología genética. Piaget, con todo su desarrollo, es sobre la capacidad y la construcción de la capacidad intelectual que tenemos los seres humanos, y tienen a la mano los test de Gesell, los test de desarrollo de Gesell y de Denver, que son tan buenos. Entonces, el técnico instrumental se refiere a todas las técnicas e instrumentos que nosotros podemos aplicar. ¿Cómo llegaremos y cómo resultará de todo esto el diagnóstico? Resultará de la relación que el psicólogo realice de los dos procesos, técnico-instrumental. Pero, además, está acá la formación académica. Está acá el clínico, el técnico-instrumental. En el clínico no se olviden de que está la subjetividad, pero además está la formación académica. Entonces, un buen diagnóstico depende de la mirada clínica que nosotros tengamos, la mirada instrumental que sepamos, que conozcamos, más la formación académica. ¿Cuál es el producto del psicólogo, chicos? El informe psicológico. Y el informe psicológico es la imagen de sí mismo, la imagen del psicólogo y de la formación académica. ¿Por qué si todos salen médicos, por qué no vamos a cualquier médico? ¿Por qué siempre pedimos referencia de aquellos médicos aparentemente mejor formados? Porque obviamente, si bien todos salen médicos, la formación y el trabajo de construcción de conocimientos de unos difiere a el trabajo y la construcción de conocimientos de otros. Igual en la psicología. En la psicología
vamos a tener aquellos que se han preocupado por una construcción sólida durante su formación académica y vamos a tener aquellos que han descuidado esa parte tan importante de solidez, tanto teórica como práctica, que nos brinda nuestra formación al paso por la universidad, en nuestro paso por la universidad. Por lo tanto, chicos, el producto del psicólogo es el informe psicológico y el informe da cuenta de la imagen que tiene de sí mismo el psicólogo y de la formación académica que haya podido tener. Y por último, tenemos una reflexión sobre este tema. La omnipotencia es signo de debilidad yoica. Ya lo vimos cuando estábamos tratando de obtener experiencia en la determinación, identificación de los mecanismos de defensa. Y la omnipotencia es signo de debilidad yoica. Yo salgo psicólogo y me creo el Dios de los psicólogos. No. ¿Me creo el infalible? No. ¿Me creo el no erróneo? Tampoco. Porque la verdadera fortaleza es cuando reconocemos nuestros límites con humildad, somos tan humanos como cualquier otro, y asumirte humano y capaz de errar es de fuertes y valientes. No todos lo pueden hacer. Tengan un muy buen día y lean, por favor, toda la guía de la semana. Hasta otra oportunidad.